Pensemos, por ejemplo, en un cuadro como el de Munch, El grito, ¿no? Que es un cuadro sobre la desesperación, sobre la angustia del hombre contemporáneo, pero es también un cuadro que sublima la realidad o idealiza la realidad. En Gutiérrez Solana no hay idealización, tampoco hay esa angustia existencial propia de la pintura de la época. Lo que hay es la vida mostrada con precisión y exactitud, la vida mostrada en sus facetas más inhóspitas, más ásperas, más dolorosas, pero la vida abrazada fraternalmente, ¿no? En este sentido, también creo que la pintura de Gutiérrez Solana tiene un rasgo muy propio de toda la tradición de la pintura española, de toda la tradición del arte católico, que es ese intento de hermanarse fraternalmente con las llagas de los que sufren, ¿no? Pero es verdad que esa realidad no embellecida, esa realidad presentada de forma cruda, esa realidad en donde los personajes son captados en los momentos de su vida cotidiana, esa vida cotidiana en donde siempre parece aletear el fantasma de la mugre, el fantasma de la cochambre, el fantasma de la pobreza. Todo eso, todo ese mundo mostrado en su doliente desnudez, es verdad que para nuestra sensibilidad mucho más atemperada, para nuestra sensibilidad mucho más domesticada, para nuestra sensibilidad mucho más, de alguna manera, anestesiada, ¿no? Por un mundo más profiláctico, un mundo más aséptico, como es el mundo en el que vivimos, resulta extraordinariamente dura. Y quizá por eso Gutiérrez Solana, a pesar de ser, yo me atrevería a decir, pues junto con el Greco, junto con Goya, junto con muy pocos pintores, el que mejor representa el espíritu de la tradición artística española, resulta un pintor un tanto incómodo, ¿no? Nunca ha dado el salto a ser un pintor apreciado popularmente, porque hay algo en él que a la vez que nos cautiva, y sin duda alguna es esa captación que tiene de lo real, del misterio verdadero de la realidad, que es el misterio de su carnalidad doliente, sin embargo también hay algo que nos repele, porque en su pintura hay una lucidez que espanta, ¿no? Hay una capacidad para desvelar el misterio de la vida de forma bronca, de forma desgarrada, que nos mete miedo. Todas estas virtudes de la pintura de Gutiérrez Solana, que no son virtudes académicas, ¿no? Puesto que uno de los rasgos de Gutiérrez Solana, y uno de los rasgos, me atrevería a decir, del verdadero artista, sobre esto también reflexiona Ramón Gómez de la Serna, es que tiene que ser un poco bruto. Es decir, que su captación de la realidad no debe ser a través de elaboraciones mentales, de grandes disquisiciones de tipo abstracto o metafísico, sino que tiene que ser una captación intuitiva. Decía Ramón de la Serna que los verdaderos artistas tienen que ser un poco brutos. Y no le faltaba razón. Cuando el artista es demasiado consciente de su trabajo, tarde o temprano se convierte o en una caricatura de sí mismo o en su afán por resultar siempre original, va desarrollando un arte cerebral, un arte que se va quedando seco, ¿no? Puesto que se desarraiga de la realidad y asciende a un mundo de ideas. Efectivamente, el verdadero artista
tiene que ser un poco bruto, es decir, tiene que arremangarse y hundir las manos en el fango de la realidad. Y ese fango de la realidad es el que mantiene esas décimas de fiebre, esa palpitación humana que hace que descubramos en el arte el rasgo de lo auténtico, ¿no? Más allá de que sea un arte realista o sea un arte de tipo abstracto o sea un arte, en definitiva, que se distancia del naturalismo, ¿no? Gutiérrez Solana, efectivamente, es un artista bruto, es un artista en bruto y es un artista que se conecta intuitivamente con la realidad. En este sentido es un primitivo al estilo del que lo eran los filósofos eleáticos, aquellos filósofos presocráticos que trataban de captar la realidad a través del contacto directo con la realidad que pasaba ante sus ojos, a través de la realidad que absorbían a través de los sentidos. Y ese contacto directo con la realidad es lo que lo convierte en un pintor tan verdadero. Su mirada nunca se aparta de lo real, tiene una simpatía con lo real, una conexión, una compenetración con lo real absoluta, hasta el extremo de que no se limita a captar esas décimas de fiebre o esa pequeña palpitación que hay en lo real, sino que se zambulle en ella y al final su pintura es una pintura no ya con unas décimas de fiebre, sino una pintura poseída por la fiebre de la realidad. Tan poseída que a veces nos parece enferma, ¿no? Y próxima al delirio. Esa sensación que a veces nos transmite su pintura de crudeza desproporcionada es precisamente porque la conexión de Gutiérrez Solana con la realidad es extrema. Al final, la realidad en la pintura de Gutiérrez Solana tiene la calidad de lo tumefacto, de lo cancerígeno, de lo que se está descomponiendo, ¿no? Porque se sumerge tanto en las tripas de lo real que acaba mostrándonos toda su podredumbre interior. Bien, todos estos rasgos que he tratado de describir de la pintura de Gutiérrez Solana, una pintura que a muchos repele, una pintura quizá cada vez más alejada de la sensibilidad contemporánea, que es una sensibilidad, como decíamos antes, que busca la asepsia, que busca la distancia con la realidad palpitante, con esa realidad que se nos ofrece, sangrante, doliente. Todos estos rasgos creo que están en esta acuarela que hoy comentamos, La peinadora. El mundo de Gutiérrez Solana siempre es el mundo de lo doméstico. Los personajes de su pintura son los típicos y tópicos personajes que deambulan por la gran literatura española, por el gran arte español.